Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Una vez más aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. Gracias a Dios que nos presta la vida y nos da el privilegio de poder compartir siempre enseñanza aquí en el canal Palabra Eficaz, saludando a nuestros amigos, hermanos y amigos que nos ven. Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a entrar en el tema, un tema muy hermoso. Padre, te damos gracias, Señor, el día de hoy. Yo te ruego, Señor, que seas tú tomando mi mente, mi corazón, Señor, mis pensamientos, Padre mío, y que tu palabra sea expuesta, Señor. Siempre oramos y te agradecemos, Señor, para que seas tú tocando, Señor, los corazones, los pensamientos, Señor, de aquellos que han de tener el conocimiento tuyo. Padre, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy se llama las incongruencias del cristiano. Las incongruencias del cristiano. Usted se preguntará qué es una incongruencia. Y va a decir, ¿y por qué del cristiano? Ahorita lo vamos a ir descubriendo, ¿verdad? Y al paso del tiempo yo me he relacionado con personas que, es cierto, se dicen cristianos, pero a veces no todos son cristianos. A veces es por tomar un título, no lo practican, no oran, no leen la Biblia, pero porque crecieron en un hogar cristiano desde pequeños, sus padres les enseñaron el evangelio, pero crecieron y las ocupaciones de la vida los han desviado, ¿verdad? Pero ellos ya tienen esa idea, ese concepto de que son cristianos, aunque en la práctica no lo están desarrollando. La incongruencia es la falta de coherencia entre ideas y acciones, conducta, expresión, comportamiento y creencias que se contradicen y que carece de sentido coherente y que es contradictorio e ilógico. La incongruencia es aquella que tiene falta de congruencia. Por ejemplo, decir o expresar algo que es contrario a lo que pensamos o creemos. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios, pero al momento que estoy con amigos, con personas y veo que tienen la Biblia y los empiezo a decir, no, eso es una fábula, es una invención de hombres, y ahí es donde caigo yo en una incongruencia, algo que no es coherente. Estoy diciendo algo y que realmente yo tengo la creencia de que la Biblia es palabra de Dios. Es para que usted entienda más o menos el ejemplo de lo que es la incongruencia del cristiano. Ahora vamos a ver por qué en el cristiano. Quiero poner un ejemplo más. Otro ejemplo es como lo que estamos viviendo hoy actual en día es mucho la ideología de género. Y yo sé que muchas veces el canal, YouTube está bloqueando, Facebook, están tratando de silenciar, ¿verdad? Y esperemos que no sea este el caso nuestro, pero dentro de lo que es la ideología de género es algo también incongruente. Quiero que entiendas esta parte. Dios hizo al varón y por naturaleza Dios le da la semilla. La semilla es la simiente. La palabra griega es esperma. Por tanto, el hombre tiene la semilla. Dios en su plan hace a la mujer la ayuda idónea, pero el designio de Dios es que esa semilla es depositada en la mujer para que engendre, tenga familia, vengan los hijos. La mujer es la que se embaraza, pero hoy en día en la ideología de género, ahora el hombre es el que se quiere embarazar, ahora el hombre es el que quiere tener los hijos, ahora el hombre es el que tiene la idea de que es una conejita, que es una mariposita. Esta ideología de género realmente es algo incongruente en cuanto al designio de que Dios nos ha hecho varón y hembra, y en cuanto al propósito, porque también tenemos propósito. La creación de Dios no es algo hecho nomás a la y se va, o como que Dios no tenía nada que hacer y dijo, voy a ser el hombre. No, nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios con propósito, un Dios con plan, un Dios que ha trazado una línea, una meta, y se va a cumplir. El hombre se ha desviado, el pecado nos ha alejado del propósito de Dios, pero los que estamos en la palabra de Dios seguimos perseverando y nos damos cuenta que tristemente el mundo, el sistema y aún dentro de la iglesia, en el mismo creyente hay incongruencias. Ahora, yo quiero aclarar un punto muy importante antes de comenzar este estudio, que quiero aclarar que dentro de la iglesia han entrado muchas enseñanzas, muchas ideas, doctrinas, creencias, etcétera, que no tienen sustento en la palabra de Dios.
no se sustentan en la Biblia y que no todo aquel que diga que es cristiano realmente es un cristiano verdadero. La palabra del Señor nos enseña que por sus frutos los vamos a conocer. Dentro del cuerpo de Cristo hay hermanos con diferentes niveles espirituales. Tenemos diferentes niveles espirituales de madurez y también la palabra del Señor, la Biblia lo enseña. El apóstol Pablo habla del que tiene con la conciencia débil a causa de los ídolos y otro que tiene el conocimiento y la libertad de que un ídolo nada es en el mundo y que no debe ser tropiezo al débil. Vamos a la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, versículos 4 al 13. Voy a estar leyendo yo, síganme con la vista, mediten este tema, ¿verdad? Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 8, versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, entre paréntesis, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Fíjese, no en todos, de que un ídolo nada es en el mundo, que solamente hay un Dios, un solo Señor. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo. Aquí vemos a alguien que se sienta a la mesa de los ídolos y que tiene el conocimiento de que un ídolo nada es, pero encontramos otra persona que tiene un conocimiento débil y por su débil conciencia es tropiezo. Y también la misma palabra del Señor nos enseña a no poner tropiezo. Quiero que vayamos a Timoteo, la primera Timoteo, en el capítulo 4, versículo 4 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Claro que hay personas que, dice también, hay una parte en Corintios donde dice que lo que te pongan, no preguntes de dónde es. Ahora, que si alguien te dijo eso fue sacrificado, ¿verdad? Por causa de, ¿sabes qué? Pues no. Pero si te lo ponen, tú no preguntes, tú da gracias a Dios y ora y cómetelo, punto. Ya todo es en base a la conciencia. Pero cuando uno tiene el conocimiento, amado hermano, en Cristo, uno tiene su conciencia tranquila, sabiendo que lo estamos haciendo para el Señor y estamos dando gracias. Y claro, tomar el consejo de no ser piedra de tropiezo a los hermanos débiles. Entonces, aquí quiero hacer el énfasis de que no todos tenemos el mismo nivel espiritual. Habemos personas que somos más débiles, tal vez tenemos un nivel, somos más sensibles. A veces hasta un saludo, si no alguien no nos saluda, se ofenden, se sienten, o porque no les tomaste en cuenta, se sienten menospreciados. Habemos hermanos que ya estamos más fuertes, venimos con convicción a la iglesia, venimos a adorar al Señor, venimos a alabarle, venimos a aprender, venimos y sobrellevamos también los errores de los hermanos, porque dentro de la iglesia somos una familia, ¿verdad? En la familia siempre
hay alguien fuerte, hay alguien débil, hay alguien que se ríe, hay alguien enojón, hay de todo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros aprendemos a embonarnos, aprendemos a tratarnos, aprendemos a relacionarnos, aprendemos a sobrellevarnos, a ayudarnos, a orar los unos por los otros. Y es ahí también donde estamos creciendo, ¿verdad? Pero habemos hermanos fuertes, habemos hermanos débiles, habemos hermanos que resistimos. De pronto, ¿qué no me saludó el pastor está muy ocupado, llegó corriendo, empezó tarde el servicio. Y hay otro hermano que sí se sintió, porque el pastor siempre lo saluda, pero como ahora el pastor estuvo muy apurado por el servicio, no le dio tiempo, y ese hermanito se sintió, ¿verdad?, de que su pastor no lo haya saludado. Entonces hay múltiples de experiencias que podemos decir en cuanto a los niveles espirituales. Hay hermanos que tienen un nivel fuerte, ¿verdad?, que al contrario entienden al pastor, miran la necesidad y se le pegan y tratan de ayudar y se involucran. No, pastor, yo estoy con usted, y miran la visión, miran la trayectoria hacia dónde se estaba dirigiendo la iglesia, y ellos entran independientemente del saludo, si no lo saludaron o si no se despidieron o qué sé yo, cualquier circunstancia. Y ellos, habemos hermanos que ya estamos fuertes, que eso no nos hace, así se nos ofendiera, seguimos adelante en el Señor, y eso nos da más fortaleza a seguir. Y también, gracias a Dios, hay pilares en los cuales nosotros podemos ayudar a las personas débiles con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, a resistir, como el apóstol Pablo, un buen ejemplo a través de la palabra, todo lo que él sufrió, todo lo que él padeció, todo lo que él tuvo que pasar, padeció hambres, padeció escasez, padeció tantas cosas, y no por eso él dijo, oh, ya no voy a predicar, oh, yo mejor me voy a Roma, me voy a otro lugar, yo no quiero esta vida. Al contrario, él tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, y él fue obediente a Jesucristo, y él se dio a seguir a Jesucristo, no importando las consecuencias que él tendría que pasar, incluso de su mismo pueblo que le querían matar, que le querían poner emboscada, le querían poner trampa para matarle. Él mismo siguió, en ningún momento desertó, en ningún momento él abortó la misión que nuestro Señor Jesucristo le había dado. Y yo creo que en la vida del creyente tenemos que seguir firmes a Dios, y tenemos que entender que no siempre va a haber cosas buenas. Vas a tener tus luchas, te van a venir cosas malas, y yo he aprendido que aún en esas cosas malas ahí crecemos. Yo esas cosas malas yo las he visto como la prueba que Dios nos da a nosotros para seguir adelante. Es la prueba de crecimiento, es la prueba donde ahí aprendemos a confiar en Dios, aprendemos a depender de Dios, aprendemos a que no nos tumben cosas triviales, lo que está alrededor, sino más bien enfocarnos a la misión que nosotros tenemos como iglesia, de seguir predicando, de seguir enseñando. Y pues yo sé que hay videos que no a toda la gente le va a gustar, no todos pensamos igual, no todos vamos a estar de acuerdo. De pronto en este mismo video, en esta misma enseñanza, habrá hermanos que estén en desacuerdo aún con el tema. ¿Por qué la incongruencia del creyente? Y ahorita vamos a ir entrando en el tema, ¿verdad? Ahorita simplemente quise aclarar la diferencia de niveles espirituales, que no todos estamos fuertes, habemos personas débiles. Vea lo que dice el apóstol Pablo, otro texto, en 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Vea cómo el apóstol Pablo, o bueno, pues que no son espirituales, no tienen el Espíritu Santo. Pues al parecer aquí Pablo no pudo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Dice, como a niños en Cristo, versículo 2. Les di a beber leche y no vianda. ¿Qué es la vianda? La vianda es el alimento sólido. Alguien que puede comer más un pedazo de carne, algo más duro. La leche es algo líquido. A un bebé usted no le va a poner un pedazo de pollo, un pedazo de carne. Ten, mijo, te compré aquí tu diezmillo, aquí un pedazo de arrachera, mijo, y sin dientes, nomás con la pura encía. No, usted le da papillita, le da lechita, ¿verdad? Porque no tiene la capacidad de masticar algo duro. Y en el sentido espiritual, así hay hermanos que no pueden más
¿sí? Te dan un alimento sólido, se enredan, se frustran, se molestan, desertan, y muchas veces hay que darles algo sencillo, lechita, algo que ellos puedan tomar, algo que ellos puedan digerir, algo que puedan ellos aceptar. Luego dice, les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Vea cómo el apóstol Pablo les está hablando a la iglesia de los Corintios. Vamos a ver otro pasaje, hermanos. Y aquí la Biblia nos da ejemplo de la madurez espiritual. Habemos personas en el sentido espiritual, niños, y habemos personas que ya somos más maduras y que podemos tomar un alimento más sólido. Vea lo que dice Hebreos, el autor de Hebreos, en el capítulo 5. Voy a leer los versículos del 12, 13 y 14. Dice el versículo 12: porque debiendo ser ya maestros, qué interesante, debiendo ser ya maestros. ¿Qué significa debiendo ser? Que ya tenían el conocimiento, tal vez ya tenían la experiencia, se esperaba que ya ellos enseñaran. Un maestro es alguien que enseña. Estamos hablando de una persona que ya puede enseñar, que tiene la capacidad, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. O sea, ya aprendieron mucho, ya recibieron mucho. Ahora es tiempo de que ahora ustedes enseñen. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar todavía. Y sí es cierto, a mí me había pasado, ¿verdad? Ay, pastor, venga a visitarme. Sí, claro, es el deber del pastor visitar y todo, ¿va? Pero hay hermanos que les gusta visitar, y hay hermanos que no les gusta, pero sí les gusta que los visiten. Y si no los visitan, también se ofenden, también se sientan, ay, pastor, usted ya no quiere ir a mi casa a visitar, ¿verdad? Son experiencias a lo largo de la trayectoria ministerial, ¿verdad? Y les repito, no estamos criticando, simplemente estamos hablando de la madurez. Hay hermanos que son maduros, que por X razón, si el pastor no va, no, pues bueno, yo voy a la iglesia, al final de cuentas yo voy a adorar a Dios, ¿verdad? Claro, respeto al pastor, respeto al siervo, pero también no nomás hacer un juicio a la ligera. Yo sé que también hay pastores que son flojos y no quieren hacerlo, pero si tú ves que tu pastor es un hombre ocupado, que trabaja, que prácticamente, dijera, está a tiempo completo, ¿no? Pero si tiene un trabajo secular y la iglesia un part-time, pues se entiende, ¿no? Bueno, tiene la casa de él, tiene la iglesia, tiene su trabajo, luego tiene su vida personal y tiene que partirse, ¿verdad? Uno lo entiende. Entonces es para que nosotros también seamos apoyo para nuestros pastores, para nuestros líderes que están trabajando. Debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, escuche, de leche. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando ya ellos debieran haber tomado el alimento sólido, todavía siguen con la lechita y han pasado años. Hay iglesias que ya tienen 10, 15 años y siguen siendo el mismo grupito de 10, de 15, ¿verdad? Y wow, ya debieran crecer más, debieran los hermanos activarse. La misión de evangelismo no solo es del pastor, es de toda la iglesia. Aquí es donde tenemos que compartir juntos una responsabilidad. El pastor no es de que le aviente la culpa o le eche la bola a los hermanos, o viceversa, o los hermanos al pastor. No, somos todos hermanos. La misión Jesús no se la dio al pastor, se la dio a todos. Llamó a sus discípulos, hagan discípulos. La misión de ser discípulos es de todos. Claro que en cuanto al nivel más espiritual se nos demanda más. Al que más se le ha dado, también más se le va a demandar, es verdad. Pero todos tenemos esta responsabilidad de predicar, de enseñar, de visitar, de animarnos, ¿verdad? Y pues esto es para que nosotros entendamos el plan que Dios tiene, de que tenemos que dar fruto. Tenemos que, después de tanto tiempo, dice, debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y vean lo que dice el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Aquí lo está diciendo. Es inexperto en la palabra de justicia,
porque es niño. Aquí está hablando precisamente de su nivel espiritual, su capacidad cuando ya debiera dar fruto, cuando ya debiera enseñar, cuando ya debiera tener más fortaleza, dar testimonio, ser ejemplo como líder, como maestro. No, todavía no. Necesita que se le enseñe, necesita que se le diga lo que tiene que hacer. Todavía no ha desarrollado iniciativa. Necesitamos líderes con iniciativa, personas con iniciativa, ¿verdad? Y todo esto es parte del crecimiento. Y vea lo que dice el versículo 14. Pero el alimento sólido, lo dice Hebreos, estamos en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahí lo está diciendo, estamos hablando de la madurez espiritual. No me estoy inventando, la Biblia lo está diciendo. Usted corrobore, estamos hablando del conocimiento y la madurez en los hermanos, que no todos a veces somos maduros. Decimos que creemos en Dios y muchas veces con nuestros hechos lo negamos. Ahí, por eso no sé si me está entendiendo el tema, la incongruencia del cristiano. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Proclamamos una cosa ante los hermanos en la iglesia, levantamos manos, pero en casa somos otra cosa. No reflejamos cuando el ser cristiano, hermanos, es un estilo de vida no temporal, sino por siempre. Un estilo de vida que ya nos demanda un cambio, ser semejantes más a Jesucristo, parecernos más. Pablo le decía a los Gálatas, ¿verdad? Dice, vuelva a sufrir por ustedes dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo tiene que estar formado. Nosotros debemos ser semejantes a Jesús en todo. Y muchas veces quedamos enanos espiritualmente. Ya no seguimos creciendo, no seguimos practicando. La vida cristiana es una vida de práctica. Y por eso estamos haciendo estos videos, ir embonando la palabra del Señor para que nosotros sepamos nuestra responsabilidad. La vida cristiana es una vida de práctica. Tenemos que practicar el amor, tenemos que practicar la justicia, tenemos que practicar la santidad, tenemos que vivir en la integridad, no ser hermanos de apariencia. Es que ahí están los hermanos y me porto bien, muy santito y mi sonrisa colgate, ¿verdad? Y hola hermanos, y todo bonito, todo bien, ¿verdad? Y ya llego a la casa con mi esposa y me cambia la cara. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Y la hija qué está haciendo? Y empiezo y me transformo, me cambio, cuando yo debo ser el mismo en la iglesia, en la casa, en el trabajo. Tienes que ser la misma persona, porque la imagen de Cristo no solamente la debes de poner en la iglesia, sino también en tu casa, en tu trabajo, los amigos que te conocen, las personas que hablan contigo. Porque entonces, ¿dónde está tu testimonio? ¿Dónde está tu cambio? ¿Dónde está tu transformación? ¿Dónde está la guianza del Espíritu Santo cuando solamente vives de apariencias? Dices una cosa, pero haces otra. La incongruencia del cristiano. Hay incongruencias, hermanos, y vamos todavía a ahondar un poquito más en este tema, ¿verdad? Voy a terminar de leer el capítulo 5 del versículo 14, cuando dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, o sea, la práctica, tienen los sentidos ejercitados. La vida cristiana se practica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muchas veces es triste, ¿verdad? Como decía el profeta Isaías, que a lo bueno llamarían malo y a lo malo bueno. Tristemente hace falta ese discernimiento aún dentro de la iglesia, aún en los creyentes. Yo sé que los que leemos la palabra tenemos madurez, que dependemos de la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu nos habla a nosotros, nos dice, nos inquieta, nos incomoda. Hay una guianza, hay una instrucción del Espíritu Santo y tenemos ese discernimiento, pero no todas las personas, no todos los hermanos tienen este discernimiento. Es interesante, hermanos, que nosotros, es cierto, hay que leer la palabra de Dios, pero también hay que vivirla. Tenemos que tener una relación con Jesucristo todos los días. Tenemos que relacionarnos de tal manera que el Espíritu cada día, el Espíritu Santo nos dirija, nos guía, nos llene de su gozo, vivamos en ese caminar que Él tiene. Y que seamos más en el carácter de Cristo, más que el de nosotros. Como decía Juan Bautista, ¿verdad? Que Cristo crezca y que nosotros menguemos, que nosotros nos hagamos
pequeños. Las incongruencias en el creyente, hermano, de acuerdo a este pasaje, se debe a que no han alcanzado la madurez. No hay madurez, hermano. ¿Por qué? Porque él puede tener un pensamiento y sus acciones ser otras. No tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, y todavía son niños espirituales. Algunos ejemplos que yo les quiero compartir que he vivido a través de la experiencia. Y voy a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Este estudio lo voy a hacer en dos, pero es para que nosotros analicemos la enseñanza a través de la Biblia, analicemos nuestras oraciones. Es bien importante, hermanos, la manera de orar. Yo sé que cada uno ora como ha aprendido, como le han enseñado, y claro, hacerlo siempre con el corazón, que no sean solamente palabras vacías. Algo que Jesús decía, ¿verdad? Dice: este pueblo de labios me honra. Simplemente eran las palabras vacías. Dice: pero su corazón está lejos de mí. Yo sé que en nuestra oración tenemos que orarle con el corazón a Dios. El amar a Dios nos demanda amarlo también con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Si se fija, dice con todo, ¿ah? No es una parte, un poquito, un porcentaje, un medio, un tercio, un cuarto. El Señor nos demanda el todo. Así como Jesús se entregó y se dio todo, Él nos pide que nos demos a Él todo, que el Espíritu Santo nos llene y sea Él tomando siempre el control de nuestras vidas. Quiero hablar de algunas incongruencias en la vida, en las experiencias, vivencias que he tenido en el ministerio. Lo hice por puntos. El punto 1, la enseñanza y la disciplina de los hijos. A decir: ay, este hermano ya está metiendo con mis hijos, ¿verdad? Pero es bonito, aprendemos, recordamos, y también nosotros como padres tenemos que desarrollar ese carácter. Y cuando digo carácter, no es que seamos malos, estamos hablando de la firmeza. Cuando se trata de una disciplina, cuando se trata de una corrección, así como cuando se trata de bendecirlos, ¿verdad? De premiarlos. También cuando tengamos que llamarlos a disciplina o llamarlos a cuenta, es necesario, ¿verdad? Como padres, hermanos, muchas veces no se toma la responsabilidad de enseñar e instruir y disciplinar a nuestros hijos. Tenemos que gastar tiempo en ellos, tenemos que trabajar en ellos, tenemos que tener comunicación con nuestros hijos, tenemos que dialogar. Tristemente a veces hay padres que no hablan con sus hijos, hay padres que no les revisan el celular, hay padres que no saben si sus hijos están haciendo bien o están haciendo mal. Muchas veces no hay ese interés. Ya cuando se da el problema o surge un problema es cuando ya está involucrada la policía, ya te expulsaron a tu hijo de la escuela, ahora sí ya estás yendo, ¿verdad? Muchas veces nos damos cuenta hasta el final. Así nos pasa igual con las enfermedades. Nunca te haces un chequeo, nunca te revisas. Ya cuando te sientes mal, así somos los hispanos, que vamos al doctor cuando ya nos sentimos mal, pero ya muchas veces es tarde, ya tienes desarrollado el cáncer, ya lo tienes bien avanzado, porque antes no te lo pudiste haber detectado a tiempo. Así pasa también con nuestros hijos. Ya actuamos cuando ya la bomba explotó, ¿verdad? Por decirlo así. Y tenemos que aprender a dar tiempo, tenemos que aprender a trabajar, tenemos que aprender a dar ese diálogo, esa comunicación con nuestros hijos. Muchas veces como padres yo sé que llegamos cansados del trabajo, no queremos lidiar con ellos, no queremos gastar tiempo, el poquito tiempo quiero dormirme, quiero cenar, bañarme y ya irme al sillón. O ¿sabes qué, hijo? Te voy a dar el celular, ahí entretente a ver. Y eso es triste, hermanos. Lo digo porque son experiencias que he vivido. Repito, este punto me reservo nombres, personas. Simplemente estoy hablando algo general de las experiencias que he vivido, ¿verdad? De que muchas veces como padres no le damos el tiempo a nuestros hijos. Y no solo es el tiempo de estar jugando con ellos, no, sino también tiempo de diálogo, también tiempo de llamarlos a cuenta, un tiempo de responsabilidades. Ok, mi esposa lava, yo barro, mi hija hace esto, de dividirnos los quehaceres, las tareas de la casa, porque también todos somos responsables en el hogar. Tenemos que lidiar con ellos. Muchas veces yo he oído oraciones de los padres que para mí, por eso también me surge este tema, se me hace incongruente porque conocen la Biblia,
pero muchas veces las oraciones, pues no sé si no las hagan de corazón, sean de palabras, sean oraciones vacías, son incongruentes. Déjenme ponerles un ejemplo. Por ejemplo, oramos a Dios cuando de niños nunca trabajamos en ellos. Muchos de los casos que yo viví como pastor, los problemas, ya el niño 17, 18 años, porque no lo disciplinaron, no lo instruyeron desde pequeño, ¿verdad? Y ya de grande lo quieren corregir y pues el niño ya está rebelde, el niño ya no quiere, el niño ya se aparta, se quiere ir de la casa, ¿verdad? Y te lo quiero ilustrar como una plantita, ¿verdad? Una plantita que está chiquita, ¿verdad? Su tronco está tierno y si tú ves que se está yendo de lado, pues le pones unos palitos y la amarras, ¿verdad? Para que la plantita se vaya derechito. Así son también la vida de nuestros hijos. Esos palitos alrededor, ¿verdad? Los padres, la instrucción, la enseñanza, la disciplina. También la Biblia en un proverbio nos dice que la vara, ¿verdad? Dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Ahí ocupa la varita, ¿verdad? Para enderezarle. Entonces, es un ejemplo, pero también la Biblia no se equivoca. Qué tan real, verdadera y certera en ese consejo que nos está dando. Muchas veces ya de grandes los queremos corregir y ahí están los problemas. Ese arbolito que creció torcido, ese tronco se empieza a endurecer, ya se pone duro y creció torcido y ya lo dejaste crecer y ya de grande lo quieres enderezar, hermano. Ese tronco, si tú lo quieres, lo vas a quebrar, lo vas a romper o le metes machete y al final de cuentas el tronco se va a dañar. Y así a veces pasa en la vida de los hijos. Los quieres enderezar y como pues tú no cambias y él no quiere cambiar, optan por separarte. Ok, hijo, entonces te vas de la casa. El hijo agarra, se va de la casa y pues ya en la calle se junta con amigos, se dio al vicio, se dio al rato el hijo cae en la cárcel, el padre arrepentido. Ay, y luego, ¿por qué Dios me pasó a mí? ¿Por qué? Muchas veces así somos, le empezamos a echar la culpa a Dios. Ay, Señor, ¿y por qué yo? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué mi hijo? Hay casos que va a la cárcel por la droga, hay casos que va al panteón, ¿verdad? De las dos maneras hay lloro. Nadie está feliz de que el hijo vaya a la cárcel o que vaya al panteón. Va a estar llorando y empieza el reclamo a Dios. ¿Y por qué yo, Señor? ¿Y por qué lo permitiste? Caramba, vamos por partes. La palabra de Dios nos ha enseñado y siempre ha estado en el Proverbio capítulo 22. Versículo 6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Observa esta enseñanza, dice instruye ¿a quién? ¿Al joven? ¿Al adulto? No, dice al niño. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiere decir que va a crecer, se va a hacer viejo, pero como ya lo instruiste en ese camino, él no se va a apartar de ese camino el cual tú ya le diste esa instrucción. Qué interesante, ¿verdad? Pero quiero que también meditemos una segunda cosa. Instruye al niño. Ok, pregunta, ¿a quién se le está diciendo? ¿A Dios? ¿A los ángeles? A ver, Dios, ángeles, instruye al niño. Ángel, a ver, así como ese ángel Gabriel que fue a María, a ver, a ángel Gabriel, no sabes qué, mándame a Miguel mejor, a Miguel, que venga a trabajar con mi hijo, que venga a instruir a mi hijo. Caramba, ¿de quién es esa responsabilidad? ¿De los padres o de Dios? Yo quiero que tú medites de acuerdo al Proverbio capítulo 22, versículo 6. ¿A quién se le está diciendo? ¿Los ángeles son responsables de instruirlo? ¿O es responsabilidad de los padres? Desde ahí tenemos que ubicarnos, porque somos buenos para culpar a otros. O es que la vecina, o es que el trabajo, o es que, o sea, todos están mal, menos tú. Tú no, tú eres perfecto, eres único santo. Casi te vas dando con Jesús ahí, le vas llegando a Dios. No, hermano, somos muy irresponsables nosotros y todavía más irresponsables somos al querer echarle la culpa a Dios. Reclamarle a Dios, decirle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque tú no tomaste tu lugar, no tomaste la responsabilidad, no te diste el tiempo, siempre llegabas cansado, le aventabas el celular, tu niño creció. Es más, ¿sabes quién lo educó? Los amiguitos de afuera del barrio. Hermano, yo también tuve infancia, yo me daba cuenta, mi mamá trabajaba, no la estoy culpando, mi papá no estaba.
pues yo me criaba y tomaba el ejemplo de los demás, porque y yo imitaba a ellos. Tomamos el carácter, la conducta de los amigos o incluso hasta de la televisión. Hay gente, niños que se sienten Spider-Man, caminan como Spider-Man, hablan como Spider-Man, cantan la canción de Spider-Man. En la película de Superman, todos los niños querían ser Superman. Inclusive en México, yo me acuerdo en el periódico salió una noticia que decía muertos y heridos por ver Superman, porque había niños que se ponían su toalla o les compraban el traje de Superman y ellos se sentían Superman. Y yo me acuerdo ahí en México donde vivíamos en Ermita Iztapalapa, en los edificios de 5 pisos, bueno, pues de ahí se aventaban, porque ellos pensaban que iban a volar y pues se iban a estrellar derechito contra el piso y pues morían. Entonces ellos querían imitar esa conducta, querían ser ese héroe, querían salvar, se impregnaron porque imitamos, igual así. Si tú no trabajas con tu hijo va a imitar a los amiguitos de la escuela, a los del barrio, de la casa, va a tomar a la conducta de los primitos también. Tenemos como padres que involucrarnos, hermanos, y no hacer oraciones incongruentes. Una oración incongruente es: Señor, Padre mío, estamos orando a Dios, ¿verdad? Estamos viendo un problema en nuestro hijo y oramos: ay Señor, yo te ruego, y lo digo porque a mí me lo decían: pastor, ayúdeme a orar por mi hijo. Ajá, sí, voy a orar por usted, pero mire, dígale al Señor que lo cambie, que lo transforme, ok, todas las peticiones, o sea, está bien si hay que orar por nuestros hijos, pero ahora usted como padre, su parte. ¿Cuál es la parte suya? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Cómo se está involucrando? ¿Cuál es su participación? ¿Cuál es su colaboración dentro del plan familiar? Muchas veces no hacemos eso, pero sí queremos que Dios lo cambie, queremos que Dios lo transforme, queremos que baje un ángel y el ángel esté lidiando con el hijo, cuando somos nosotros los padres los que tenemos que lidiar, los que tenemos que instruir, los que tenemos que enseñar, y muchas veces no tomamos esa parte. Por eso ahí hablo de la incongruencia. Una oración, una petición a Dios de un cambio, una transformación de un hijo que está en drogas, y no estoy hablando ya de un niño, estoy hablando de un joven, porque muchos de los casos que hemos vivido ya son jóvenes, que es bien difícil. Gloria a Dios que el joven sea tocado. Tal vez Dios ahí también tiene que usar el quebranto. Dios permite el quebranto, una experiencia donde de plano, claro, no se lo deseo a ningún joven, ¿verdad? Pero se ha dado casos que el joven con los amigos en la calle fueron con otros y los golpearon. Ya desde ahí, ay no, yo no voy a salir, ya mejor se quedaron en casa, y antes corrían para afuera. Así como el perrito agarraba sus patitas y se iba, ahora ya están en casa, ahora ya no quieren salir. Ahora, a veces nos tiene que pasar una experiencia dura para hacer cambios. Nos tuvo que pasar alguna desgracia, alguna tragedia como para aprender, ¿verdad? Está como el dicho que dice que cuando se tapa el pozo, cuando ya cayó el niño, ¿verdad? Mientras nadie ha caído, ahí está el pozo destapado, hasta que ya cae alguien, ahora sí, ya lo quieren tapar, lo quieren arreglar, ¿verdad? Y así estamos muchas veces, ya venimos a intervenir cuando ya ha pasado algo, pero realmente hablo de la incongruencia, una oración de petición a Dios pidiendo una transformación, un cambio. No digo que está mal, está bien, ok, gloria a Dios que lo haga, pero involúcrate, trabaja con tu hijo, no lo descuides, no seamos negligentes en nuestra participación dentro del hogar y querramos que Dios haga todo. No. Tenemos que involucrarnos, Hay mucha enseñanza en el libro de Proverbios. Cuando yo leía, este proverbio, yo sé que todo el mundo lo conoce, el proverbio 22:6, instruye al niño en su camino, todos lo sabemos, pero hay muchos proverbios que si tú empiezas a meditar, hermano, yo tomé unos cuantos, te los voy a tratar de leer rapidito. Por ejemplo, en el Proverbios, capítulo 1, en el versículo 8 y 9, escucha lo que dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Aquí vemos un padre que le está hablando a su hijo y le dice: oye, hijo mío, oye la instrucción. Si tú lees estos proverbios, brother, te va a dar mucha sabiduría.
Y claro, no nomás para que te llenes de conocimiento, sino para que la practicas, la enseñes, te des el tiempo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque también la madre dirige a los hijos. Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces ya empieza el consejo en el versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como Señor. Ahí está el Padre, apártate de ellos, aléjate, no consientas, no. O sea, porque al rato las consecuencias sobre tu hijo, y pues como padre nadie quisiera ver que nuestro hijo esté en la cárcel, o en aquel tiempo, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, la ley que se aplicaba, matabas, pues mataban a tu hijo. No querías ver eso. Ve lo que dice el proverbio en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíjate que cuando seguimos el consejo de Dios, seguimos la palabra de Dios, el Señor nos da paz, porque todo lo que el Señor nos da es para nuestro bien. Cuando estás en los malos caminos, con los impíos, con los inicuos, con los rebeldes, vas a sufrir muchas calamidades. Te va a venir juicio, te va a venir persecución, no vas a estar bien, no vas a tener paz. Pero vea cómo introduce en el capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón cuide. Ese guardar no es de esconder, de ponerlo en el sofá y bajo la cama, no, es de cuidar. Y tu corazón guarde mis mandamientos, cuide mis mandamientos. ¿Por qué? Porque si los guardas va a haber largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Vea qué sabia es la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando ponemos en práctica estos consejos. Vea lo que dice el Proverbio 4, versículo del 1 al 7. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Ahí está otra vez el padre hablándole. Hijos, escuchad la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buenas enseñanzas. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Oh, fíjate qué interesante. ¿Quieres vivir? ¿Quieres tener paz? Vive en los mandamientos de Dios, guarda la palabra de Dios, obedece a Dios. Te viene largura de días y te viene paz. Y sobre todo, el conocimiento es muy importante. Muchos padres nos preocupamos a veces, descuidamos a los hijos. Ese es un punto importante. Descuidamos a los hijos, nos dedicamos a trabajar, a amasar dinero o fortuna, y les queremos dejar una herencia millonaria a los hijos, pero nunca le enseñamos cómo. A nosotros nos costó, pero ellos lo reciben y así se lo gastan, lo malbaratan, lo pierden. No les sirvió todo, hermano, todo el dinero, los 2-3 millones que tú le dejes, la casa, el carro, la vende, la malbarata, se casa con una mujer, se divorcia, al rato se la quita la mujer. Se han dado casos. Todo el esfuerzo de los padres cae en los hijos no saben cuidar y ya perdió todo, quedó en la calle el pobre muchacho. Por eso dice el versículo 5 del capítulo 4, adquiere sabiduría. Oh, si tú tienes inteligencia y tienes sabiduría, vas a cuidar la bendición y vas a valorar el esfuerzo de tus padres. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No te olvides, recuerda lo que se te ha enseñado. No te apartes de las razones de mi enseñanza. Versículo 6, no la dejes, o sea, la sabiduría, y ella te guardará. O sea, ella te va a cuidar, porque te vas a recordar, vas a tener el guarda y la advertencia. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Vea que la sabiduría y la inteligencia está por encima de toda posesión material, por encima de toda riqueza, porque ya está comprobado que el hijo sabio, aún no teniendo riqueza, tiene paz y tiene largura de días. Ahora, y si tiene las posesiones con sabiduría, las va a rendir y las va a multiplicar. Pero cuando no hay esa sabiduría, no está el mandamiento de Dios, a veces es desgracia. Muchas veces pensamos el dinero, las riquezas, hay conceptos del mundo, es bendición la herencia, y a muchas veces
no es bendición, muchas veces es maldición. Ahí están los padres que amasaron mucha fortuna, están los 5 hijos como buitres esperando que se mueran los viejos para quedarse con la herencia. Y ya que mueren los viejos, los 5 hermanos se están matando, los 5 hermanos se están peleando, los mismos buitres se están tragando unos a otros, odiándose, mordisqueándose por la herencia. Pregunta, ¿fue bendición? No, no fue bendición. Sabiduría ante todo, sabiduría, debemos de adquirir sabiduría. En el Proverbio 5 del 1 al 2, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. El Proverbio capítulo 6, versículo 20 al 23 son amonestaciones que se le hacen al hijo. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Cuando tienes el consejo, sí, papá me enseñó eso. No, yo no participo, yo no voy. Vas a cuidar tu pie de tropezar, de caer, porque vas a tener el consejo de tu padre, claro, basado en la palabra de Dios. Qué interesante, qué lindo que el Señor no nos deja. Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 3. Hijo mío, otra vez, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. O sea, le está dando el consejo, mira, cuidado, no te metas con la mujer de otro, que va a venir aquel a matarte. O sea, porque somos bien carnales, nos guiamos por la carne, ¿verdad? Hay un pasaje que dice, así como el varón va como buey tras de la mujer al matadero, ¿verdad? Triste, triste. Vea lo que dice el Proverbio 8, versículo 10 al 13, y este va a ser el último proverbio, y aquí nos vamos a quedar en este punto, ¿va? 8, versículos 10 al 13. Dice, recibid mi enseñanza y no plata. Oh, la enseñanza es mejor que la plata. Vea cómo dice, capítulo 8, Proverbios 8, versículo 10. Recibid mi enseñanza y no plata. O sea, no, papá, no quiero plata. No me digas nada, yo no quiero saber nada. A mí dame plata. Platica, ¿va? No, ¿sabes qué? Recibe mi enseñanza y no plata. Y ciencia antes que el oro escogido. Imagínense los metales más preciosos y costosos. Por encima de eso, la enseñanza. Dice, y ciencia antes que el oro escogido, versículo 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear, y no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Fíjense, cuando tenemos el temor de Dios realmente en nuestros corazones, cuando hay temor, detienes tu pie, apartas tu pie del mal. Necesitamos el temor de Dios. Y toda esta sabiduría, toda esta enseñanza, toda esta instrucción como padres, tenemos que transmitirla a los hijos. Y es para que aprendamos, que nos vea a través de este video como padre, que tú le puedas compartir a tu hijo. ¿De dónde tomamos esta enseñanza? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, escucha, y útil, que sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos la palabra de Dios que es útil para enseñar. Realmente, tus hijos pueden ir a la escuela, prepararse para una carrera, pero aquí es donde creo que hemos fallado. Medita esa enseñanza. Los padres fallamos en darles la instrucción de la palabra de Dios a nuestra vida. Y te voy a decir algo, tu hijo puede ir a la high school,
puede ir al college, puede ir a la universidad y puede tener el conocimiento de una profesión, pero no va a tener la enseñanza en cuanto a una formación moral. Hay gente, yo he conocido aquí en San Francisco, ¿verdad?, personas que son universitarios, han graduado y de buenas universidades de prestigio, de la Harvard, salen de abogados, salen de ingenieros y trabajan como concejales en la ciudad de San Francisco, pero carecen de moral, se venden, reciben sobornos, están a favor de la inmoralidad, de la homosexualidad. Son personas que tienen profesión y en lugar de casarse con una mujer se casan con un hombre porque no tienen los valores morales. Tú puedes mandar a tu hijo a recibir una educación, pero cuando tú le das la palabra de Dios, tú le estás dando la formación. Necesitamos formación, hermano, espiritual. Claro, venimos ya de pecado, ¿verdad? Y lo que Dios hace, su Espíritu Santo empieza una transformación, empieza una regeneración. Somos nueva criatura. Cuando tú das la palabra de Dios, tú estás involucrando a Dios en la vida de tu hijo y sobre todo estás poniendo un fundamento, bases en las cuales tu hijo nunca se va a apartar. Por eso es importante instruirlo en la palabra del Señor. Es importante, hermano. Yo no quiero gastar saliva, mi tiempo en todo este video y que tú ignores. No, hermano, tenemos que orar por nuestros hijos, sí, pero también tenemos que trabajar con ellos. Es orar y accionar, oración y acción, hermano. No nada más ores y no actúes, no. Ahí es donde tenemos que ser congruentes, que nuestra oración vaya con la acción. Ora por tu hijo, pero también actúa. No nomás ores y no hagas nada, y hagas lo contrario, ¿verdad? Porque no hay congruencia. Ahí estamos hablando de la incongruencia, algo que no es coherente. La coherencia es que tú ores, pero también actúa, obra, haz algo, involúcrate. Ahí van las dos dando de la mano. Es como aquel hombre que está orando a Dios: Señor, dame un trabajo, ya tengo más de un mes sin trabajar, Señor, y tú sabes mis gastos, dame un trabajo. Y ya oré, me llevé 4 o 6 horas, hice una vigilia de oración orando, pero levantándome me voy a la sala, prendo la televisión, ahí estoy comiendo palomitas y estoy esperando que el trabajo venga y me toque a la puerta. No, Señor. Usted tiene que orar y tiene que levantarse, arréglese y vaya a meter aplicaciones y Dios se va a mover y de un lugar le van a llamar. Así es. Tienes que orar y tienes que actuar. Y muchas veces hacemos lo contrario. Oramos, pero no actuamos. Hacemos lo contrario. Y ahí es donde hay esas incongruencias. Muy interesante este tema, a mí me llamó la atención y dije, lo voy a poner, ¿verdad? Para que nosotros, y también lo digo, lo estoy predicando a mí primero, hermano, porque yo también necesito, no crea que yo lo sé todo, sigo aprendiendo, doy gracias a Dios por este canal, por este privilegio. No me es fácil, tengo mis errores, ¿verdad? Y sigo trabajando en ellos y la vida cristiana la seguimos practicando. No te olvides en tu casa de seguir practicando, de seguir enseñando, de seguir orando tus devocionales con tu familia, con tus hijos. Hermano, el mundo está patas para arriba, todo está mal, ya cada quien vive la vida loca como quiere. Le hacen caso a Ricky Martin. Nosotros no estamos viviendo una vida loca, nosotros estamos viviendo una vida en Cristo. Hay tantas cosas, hermano, que yo he aprendido y que quisiera tomarme hasta 2 horas predicando y enseñarte tantas cosas. Aquí vamos a quedarnos en este estudio, ¿verdad? El segundo punto, te voy a decir los puntos más o menos para que quieres seguir la continuidad. El segundo punto es la oración por los alimentos chatarra. A mí me da risa que he ido a iglesias, ¿verdad? Y cuando antes de las experiencias, estoy hablando de las experiencias, ¿verdad? Y había gente pues ya de edad, de colesterol, con azúcar avanzada y bien pesaditos, ¿verdad? Y luego traían pizza y Coca-Cola. Y yo recuerdo una oración que me dio risa, pero también me dio tristeza. Y después me quedé pensando, dije como que no tiene congruencia. Señor, bendice esta pizza, Señor. Bendícela, Padre, que nunca falte en nuestros hogares este pedazo de pizza tan sabroso. Oh, Señor, que nos nutra.
le estás pidiendo nutrición a un pedazo de pizza. Que nos nutra, Señor, y que no nos haga mal. Por favor, estás tentando a Dios. Dice la Biblia, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Como si agarró un bote de cianuro. Señor, no voy a tomar este cianuro. Que no me haga daño este ácido. Que no me haga daño. Ay, gracias, Señor, porque... Y te empiezas a morir. Pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y te estás retorciendo y te mueres. No, hermanos, no hagamos... De verdad, perdóname la actuación y todo, pero es algo incongruente. Por eso la incongruencia en la vida del cristiano... son incongruencias las oraciones que a veces hacemos o no las meditamos, no las... bendice la coca, Señor, que no me dé diabetes. Y tomas coca en la mañana, en la tarde, en la comida, y todos los días Coca-Cola, y al rato andas con los pies así como elefante, todo hinchado. No, hermano, no. Yo también sigo aprendiendo, gracias a Dios ya. Gracias por mi esposa, que ahora me hace mi juguito verde y... Ay, hermanos, aquí nos quedamos. Les amo, les quiero y que el Señor me los bendiga. Y primeramente Dios, tendremos la segunda parte. Hay más puntos, ¿verdad? Ya me entretuve con este punto, se me hizo chistoso. La oración por los enfermos, la oración por el cuidado y protección personal, el concepto de la salvación general a todo mundo, aunque no crea en Cristo, la falta de juicio sano sobre la palabra por la ignorancia. Hay tanta enseñanza que tenemos que hacerlo congruente. La palabra de Dios debe ser congruente a nuestra vida y embonar, hermanos. Así que aquí nos quedamos, hermanos, y que Dios me los bendiga. Amén y hasta la próxima.